Blanca Lilia, yo conocía Ella se fue muchas. amenazada de aquí de Usme. Y eso no. Y yo bueno, ya empecé a trabajar con ellas y ya nos fuimos y nos capacitamos. Después con el doctor Zamora nos llamó a reuniones y así. Y ellas nos indicaban todo lo que tocaba de hacer. De ahí dijo que que nos hiciéramos grupo y hiciéramos una asociación. Pero en ese tiempo todavía no salían los FAMIS. Estaban empezando a hacer los jardines comunitarios. Y yo empecé a hacer eso, de las madres comunitarias. Yo me iba a meter a un jardín, pero entonces ya aquí en este barrio no había jardines. Y con otras señoras empezamos a ir donde el doctor Zamora nos dio 1 metro, nos dio 1 peso para que nosotros empezáramos. Y acá atrás hay un jardín, ahora ese jardín es de bienestar social. Y entonces y el doctor Zamora nos dijo, ¿y ustedes por qué quieren poner jardines? Le dije, es que aquí hay muchos niños y aquí necesitan. Y hablamos con él y todo. Y nos dio una talla y 1 peso para que fuéramos de casa en casa. Ir pesando a los niños, ir pues midiéndolos, qué talla tenían, qué peso tenían, todo eso. Y de ahí nos llamaba a él a capacitarnos, a andar barrio por barrio, que fuéramos a Quiques, fuéramos a Yomasa, fuéramos a Santa Librada, en cualquier parte él nos llamaba a capacitarnos, a todo el grupo. Y ahí andábamos y de ahí yo me retiré, porque eso se demoró harto, yo quería que me lo dieran rápido y eso se demoró y yo dejé a todas mis compañeras. Y cuando ya salieron, que es que los jardines, empezó doña Catalina a trabajar con eso. Pero antes de eso yo trabajé mucho. Yo me metí en un comité de salud y el comité de salud era hacer talla y peso a las señoras, a las gestantes, a las lactantes. Y él un día me entregó 75 bultos de bienestarina para que yo les entregara a las que yo pesaba y a las que yo tenía en el cuaderno apuntado. Yo les entregaba 3 kilos de bienestarina mensual a las señoras. Y de ahí ellas dieron un poquito de mercado, se les daba lenteja, les daban un frasquito de aceite así pequeñito, media libra de lenteja, 1 libra de arroz, les daban todo de a poquito. Y mensual se les entregaba, y esto aquí en mi casa, eso era que hervía la gente recibiendo eso. Pero nos tocaba cobrarles una cota. Doña Catalina y doña Blanca Lilia nos entregaban eso y nos decían que teníamos que cobrarles, yo ya ni me acuerdo, como que era 50 pesos. Y entonces había señoras que hablaban bien, había señoras que hablaban mal, porque decían que eso de bienestar, eso era regalado, que nosotros nos era robando. Y un día salió una señora que estaba en la esquina, llegó y me dijo, señora Teresa, mire, que están diciendo que usted lo que están cobrando, se está robando usted la plata. Yo salí de la señora, yo le dije, mire mamita, si usted ve que yo la estoy robando, si ve que la estoy robando, pues vaya y llame a bienestar para que él venga y se dé cuenta si yo estoy robando a la gente. Y así, y entregamos. Yo trabajé mucho con la parte del programa de bienestar. Sí. ¿Y la señora Orfilia? Yo fui la persona que traje el programa aquí a la zona quinta, de los hogares de las madres comunitarias. Invitaba a la señora Orfilia, porque me acuerdo que alguien lo hizo, pero ya me invitaron donde doña Inés. Entonces ya sé, ya. O sea, ¿y cómo fue ese proceso? O sea, ¿su proceso entero con quién? Yo trabajé con el tío del doctor Virgilio Vargo,
que en ese tiempo fue que cuando él estuvo de presidente, ¿Virgilio fue Barco? que Barco Vargas. Sí, historia mía, sí, no la Él, siga contándonos que Nosotros hemos leído algo porque con él hace sí, del doctor Virgilio Vargas, él fue el que me dijo a mí, yo trabajaba ya con él, él vivía en, ¿cómo se llama? Entre Ríos. Y él, mi amiga lo cuidaba a él, entre las dos lo cuidaba. Yo iba de por días y ella era interna. Y ahí yo me casé y ya tuve el primer niño. Cuando el niño mi hijo el mayor tenía 6 meses, yo todavía iba a trabajar allá. Y entonces él me dijo, ay, para que no andes, él ya era de 78 años. Digo, para que no andes trabajando así, montándote en esos buses y viniendo tan lejos, eso, yo voy a hablar con Virgilio a ver si les aprueban eso de los hogares comunitarios para que cojas uno allá en tu casa y no tengas que andar con ese niño por ahí en la calle. Entonces, bueno, yo le dije que bueno, que sí. Yo seguí yendo allá hasta que me encontré con ya me mandaron ahí a San Carlos, que ahí había un centro solar. Sí. Y entonces yo me fui allá y él dijo, tan pronto te digan que te dan el trabajo, pues entonces ya no vienes más acá y te quedas allá más bien en tu casa trabajando. Y así fue. Yo vine ahí y me dijeron que buscara al doctor Jorge Zamora, y entonces él fue la primera persona que yo tuve contacto con él, y entonces ahí nos capacitaron un año en USME. Todo nos dieron la capacitación un año, y de ahí ya nos entregaron dotaciones y todo para trabajar. Teníamos que tener la lista de 15 niños. En ese tiempo podíamos tener hasta 20, 25 niños, que no había problema, pero ahora sí había muchos niños. Sí, eran muchos niños. Sí, yo busqué a las compañeras, por ahí las amigas, la una alianzada, la otra, hasta que había un grupo de 15, pero capacitadas, 15. Y ahí ya empezamos. Y ahí ya se empezaron a formar las otras asociaciones y todo. Cuando les pidieron que formaran asociaciones para... Sí, señor. ¿Y la señora Victoria? Pues es que ahora sí ya me recordé dónde, porque yo empecé, claro, por mi hermana, ¿no? Ahorita Sí, recordando eso, es que al frente de la casa de la señora Orfilia vivía mi hermana. Marta, sí. En Lisbeth. Y yo también igual, entonces nuestros hijos son de la misma edad. Yo estaba con mi chiquitico, con mi tamal de chiquitico, porque ese de chiquitico no tiene nada, eso era así grande encima. Y yo, claro, y tenía la niña mayor, yo no tenía trabajo, tenía que estar con él. Entonces ella me dijo a mí que había un grupo de señoras que se iban a reunir para hacer jardines ahí, y fue en la casa de la señora Inés, al frente de la suya. Allá fue donde hicimos la primera reunión nosotros. No todas las reuniones eran en mi casa. Y al frente de la primera fue al frente de la señora Inés. Ah, pero en la calle. Sí, en la calle, al frente de la señora Inés. Pues yo llegué, fue allá al frente de la señora Inés, que ella fue la primera que nosotros... Pero ahora yo decía, pero si fue la señora Inés, pero antes debía haber... Hay alguien tuvo que haberlo llevado, porque para reunirlo en el bar... Entonces, así fue como empezamos nosotros. Nos llevaron ahí a la casa de la señora Inés, nos hicieron la primera reunión, comenzaron a capacitarnos, duramos un año y nos tocaba ir de extremo a extremo. ¿Recuerdan, señora Orfiga? Nos tocaba de la peña para no sé qué, y al otro, y uno con esos bebés, porque todas nosotros cargábamos nuestros hijos, porque solo pechito le damos, y donde fueran nosotros íbamos. Nos hicieron hacer cartografías, ¿se acuerdan los mapas que hicimos? Que nosotros no sabíamos de barrios, a buscar los presidentes para hacerlo. En esa época ahora las capacitaciones son súper sencillas, pero ahora empezamos por conocer el barrio. Y busquen nosotros esos mapas por los presidentes, que no conseguíamos los presidentes. La primera capacitación, que los presidentes no nos prestaban los mapas, pintando en eso. Y siendo amas de casa, entre comillas, porque todas pues no, todas de acá, y que algunas pues no, por lo menos yo terminé bachillerato, pero yo no había estudiado nada. Yo estudié la mayoría siendo madre comunitaria, es decir, hice un proceso, pero siendo madre comunitaria. Anteriormente todas estudiamos. Yo trabajé en un almacén de calzado y empecé fue de esa manera. Y tienen conocimiento, sí, así fue, digamos, en el resto de la ciudad también fue, el proceso fue... En Ciudad Bolívar fue antes. Lo que sé que en Ciudad Bolívar fue un año antes, por eso es que ella, desde la doctora Lutaria, decía, es que llevan 26 años, nosotros aquí realmente son 25, son 25 años que se fundó el programa de madres comunitarias, los FAMI fueron después.
Sí. Pero antes estaba lo de bienestarina, Pero como dice la antes señora empezaron Teresita, así aquí. como- Con bienestarina nomás. Jorge Zamora fue, él se pensionó con nosotros el año antepasado, hicimos la fiestica para que se fuera Jorge Zamora, yo lo llamo mi loquero porque él Es más buena psicólogo. persona, ese señor. Él era Es un amor. buena gente, ese Es un psicólogo. amor, está enfermito, pero fue un amor, él de verdad. Era el único funcionario que recorrió los barrios de lado a lado. ¿Cómo comenzamos nosotros? Éramos de 2 barrios. Y hacían Entonces, hicieron visitas, conmigo. iba a venir. 45 Ahí éramos. Sí, sí, 45 en la localidad, no fuimos más madres comunitarias, fuimos 45, como de allí salían 15 o algo, tendrían que ser las ciudades más grandes, entonces nos unieron, nosotros éramos con San Andrés, te imaginas, nosotros en Sucre y San Andrés, que es allá abajo en la Aurora, para ir de reuniones en reuniones, así duramos casi El cuántos mercado, años, ¿sí? doña Ana Orfilia, varios años Sí, duramos ahí. como 5 años así. Duramos 5 años y cargándonos de lado a lado todo. Es que la lucha decía, más la resistencia porque lo hacemos después ni no renunciar. Nos ganábamos 17 pesos. Ujú. Y con esos 17 leía estoy a mis hijos. Yo le entré ganando 4.500 y los repartía con otra compañera porque nos pusieron a 17. trabajar aquí Una en mamá esta así. casa 2 compañeras Independiente y ella que yo- daba 250 y yo cogía ella la mitad y yo la mitad. 4.500 ganamos. Y fue que al final no terminaban sino los 45 porque por los mismos talleres, como decía la señora Teresita, renunciaban muchas de ver que un año corra por allí, que para los Sí, yo tejados, sí renuncié que para los porque- sucres, que Uy, para la no, casa de la señora sí. Alfilia, que para la casa de la compañera, que haga talleres, que no, que tiene que hacer el taller de pedagogía, el taller de no sé qué, nos metieron muchos talleres, no Sí, empezamos muchas por el barrio, cosas. cartografía, Mucho entonces, trabajo. Uf, Y trabajo para sí lo que era. le pagaban era nada. Y uno camina y camina. Sí. Yo esta nieta que me ayuda aquí, esta niña yo la llevaba de pañalitos porque mi hijo vivía aquí conmigo. Y el papá de esta niña toma mucho, mi hijo. Él tomaba mucho. Y pues, y ella, pues mi nuera, yo le dije, no, pues, no del brazo a torcer, mamita, yo cuido a la niña, si usted vaya y trabaje. Y ella trabaja en Par Primo. Dice, ese tiempo trabajé en Par Primo. Y yo me llevaba a la me la llevaba y en ese tiempo no había pañales desechables, eran pañales Maleta de nos tocaba, tinta. y la maleta ella colgada. y ella me cogía, me Ella me lavaba, caminaba. me bañaba, me alistaba a la niña mientras yo hacía el almuerzo. Y lo que dice la señora Victoria, a veces me tocaba en serranías en una parte, en otra, yo me la llevaba cargada y me iba a recibir las capelas. Y los trabajos que nos ponían Y y los haga trabajo trabajos, y sí, nada ya. que salía el trabajo, que sí, que de nada. O sea, pronto eso sí. fue Y de nosotros, paciencia. Un año sin Mucha recibir, sin paciencia. transporte, todo salía del bolsillo de nosotros, si había Sí. que hacer una Y que cartelera, nos vaya la allá, conseguíamos. que dice que- ¿Por qué fue esa madre muy taca? Y yo no sé ¿Por qué qué fue que escogió nos dio esa por... Pues No, yo ya pues. capacitándome y todo, pues yo dije, esto me sirve. Sí, Para estar en la casa y todo. ¿Qué hace con los niños? Inicialmente uno sí lo cogió por eso, porque es que decía uno, cuando nos decían, mire, ustedes se capacitan, les vamos a dar en su casa, usted puede cuidar sus hijos, Sí. van a tener la dotación, y sí fueron muy buenas dotaciones, excelentes dotaciones de esa época, Sí, buenísimas. eso nos... Ahorita Bueno, ya, no hay- ahorita no pues hay yo nada, para qué nada voy a de eso, decir, nada. yo sí, yo con mi asociación yo recibí buena dotación, a mí me dieron ollas, pocillos, me dieron colchonetas, todo eso que hay ahí, Buenas todo cosas. eso es dado por la asociación. Al principio porque el yo programa era trabajé. muy bueno. Yo Sí. creo que por eso después nos tocó formar sindicato. A mí por lo menos yo participé en el sindicato porque empezaron a quitar cosas. Al principio daban carne, Eso no sí, nos no. toca. Para los niños empezaban a sí, daban los buena jardines. carne. Sí, los jardines empezamos por eso, porque empezaron a quitar cosas. Es decir, después de que el Estado dijo le vamos a brindar esto. Y Al después principio empieza a los quitar. hogares fueron solamente de guardería, los hogares fueron solo guardería porque era lo que nos decían nosotros, es que ustedes van a aprender es a cuidar a esos niños, no era más. Lo pedagógico lo vimos después, unos años después, pero al principio era solo guardería. Cuidado. Era cuidado para la mamita que trabajaba, esas eran las Sí. condiciones que las que trabajaban nos lo llevaban y si fueron 15 niños. El programa al principio tuvieron bastantes. Y también en niños. los FAMIS también daban bueno porque daban un frasco de aceite grande, daban 3 libras de arroz, Al principio daban era panela, Ahora daban es- muchas cosas y ahora ya es No, el un pequeñito. frasquito así de pequeñito. De 3 libras de arroz dan una. Ahora es 1 libra de lenteja o alberja, lo que sea. Todo de a libre y todo poquito. Y dan pasta, media libra. Y Y así. en la actualidad, digamos, ya para finalizar, en la actualidad, digamos, frente a qué problemas están frente a qué problemas
o qué problemas están teniendo ahorita mejor en su quehacer como madre comunitaria, teniendo todo el tiempo que ya, por ejemplo, su merced nos contaba que la revisión de calidad, También es eso que se cantidad. coloca, nosotros comenzamos como asociaciones, ¿no? Cuando nos abrieron, Sí. entonces dijeron que teníamos que hacer asociaciones, que porque la asociación era organizarse en la comunidad, porque la comunidad era la que iba a manejar, entonces fue cuando Coquitos, que fue la primera organización que se formó, el nombre fue de Diego, ¿no? Por allá salió Coquitos, y no sé por qué será Coquitos, Sí, pero todo el mundo dijimos que sí, en la época decíamos que Coquitos porque la primera organización fue esa, la de Coquitos, aquí era Hogar Feliz, Sí. que aún sale, pues, Yo trabajé con Asibru, con una y asociación. así fuera de FAMIS, la única de FAMIS que sacaron, no había más asociaciones de FAMIS, fue así. Y en la actualidad, ¿qué exigencias les están haciendo? Hay muchos. Ahorita sí, el detalle es que ahorita primero, debe ser uno profesional, y la mamita que no lo logró, pues para afuera se Hacer va. profesional. Técnico Ya la profesional, sacan. sí, Que sea profesional un técnico. técnico profesional. Bachiller, ahorita ninguna de Sí. ya la edad también, pues ya ahorita no recién para una niña nueva tiene que ser menor de 45 años. En esa época pues no importaba la edad. Y de también nosotras. tiene que tener Si su miramos técnico teníamos y 30 y pico todo. años en esa Tiene que época, porque tener hace su 25 años universidad. pues no importó si eran jóvenes o viejas, esto era Casa que propia. quisiéramos. Tener la casa propia, eso sí siempre lo han exigido ahí. Ahorita como están exigiendo tanto eso, y ahorita la idea es que por edad nos quieren sacar, entonces que ahora ponen demasiadas exigencias, entonces vienen A las mí sí. revisiones, quitaron allá, anteriormente las asociaciones eran quienes nos revisaban, ahorita es bienestar por coberturas, cierra. Es decir, a mí me puede Sí, faltar eso un niño y le ajá. cierra. Y que ahorita Cierra. está teniendo un auge los jardines de integración social y los niños están cogiendo para allá y los hogares están. Y ahorita la Porque en Chapinero está secretaría, igual. sí, En no, y Chapinero la hay unas secretaría circunstancias. con su propaganda que los niños van a entrar de 3 años, entonces imagínense en los hogares qué niños van a cuidar a estas niñas. Si los niños de 2 años los tenemos nosotros, bueno, niños de 2 años, y no les permiten, sino, por ejemplo, menores en un jardín no son sino 2, no puede haber más. Nosotras las de FAMI, pues hasta los 2 años hay que pasarlos a los jardines para Y ayudarles todo a a ellos. completar 14 de todas maneras. La cobertura sí debe ser 14. No se puede uno enfermar, mami. Ojalá que una mamita de nosotras nos lleguemos a enfermar y verán lo que nos pasa a nosotros. Enseguida hay que entregar el jardín a otra y eso es muy difícil para que se lo devuelvan a uno. Empiezan que las incapacidades, eso es un problema que no informen que una mamita se enfermó algo. No pueden moverse de su casa, así sea para una cita médica en horario de los niños. Y no pueden era dejar. tan complicado, ¿no es No, cierto? Más no, es que antes, eso no era nada. No, yo Pero estudié. ahorita sí. Pero eso no Le me falta un eso es niño, como le todo. quitan del sueldo, le quitan lo que el niño no fue un día. ¿Cierto, Ujú, señora sí. Victoria? Así es. Eso Y siempre- lo mismo le tienen siempre ha en sido cuenta así. del No se tiene alimento que de ese defender. niño. Yo Sí, tengo les una cuenta. compañera ahí que dice que les dan es 1 gramo de arroz para cada niño, Son Sí, 30 son- gramos de son arroz. 30 gramos. 30 gramos de arroz para según los niños que tengan. Todo es 30 pesado. gramos de arroz, pero por cada niño, cada niño. Por cada niño, Y esa en niña se hace una caso, libra. digamos, de ausencia de uno de los niños, ¿descuentan del sueldo? Sí, claro, Sí. todo, Que descuenta. le falten 2 Beca, días, 3 porque días. la le beca, descuentan. si faltan, es decir, ¿cómo anteriormente eran 3 visitas? Porque Ajá. le hacían a uno seguimiento, 3 visitas. Ahorita ya es más difícil porque si el funcionario llegó, también le hacen el seguimiento a otros, pero no vaya a buscar. No, y es que llegan a mirar, alguna cosa tienen que encontrar, como dicen, el negrito. O sea, tú me debes un Sí, negrito, y Dios, gracias, quédese claro. con su negrito. Ay, yo le pedí algo porque es que tiene la mañana de decirme a mí que yo le debo negritos. Pero a mí es por estudio, no es por más. Porque mi hermano para unas cosas que yo ya hice todo eso, ¿no? Y yo tengo otro problema, no voy a ir a ese curso. Y él te empieza, ¿qué vas a hacer, Victoria, para pagarme ese negrito? Y yo sigo con su negrito ahí, que algún día, si hay un taller que me gusta, le participo. Pero en los famosos negritos es eso, que ellos llegan y tienen, por cualquier cosita le pegan a uno. Entonces es como la resistencia, yo la llamo la resistencia a la más puntual, que digo, miren, hay que resistir, si lo piden a uno en papel hay que arreglarlo. Entonces aquí lo que sirve es la solidaridad entre todas ellas, que de una les pueden ayudar con sus cuadernos, con sus tareas, con las hijas, porque yo supongo que en muchos casos las hijas ya son parte, aquí Dayana es la parte de aquí de ella, es decir, uno ya no tiene más conocimiento que una niña como ustedes que son jóvenes y que tienen a uno, entonces las Tiene hijas la ya no. mente fresca. La familia debe ser parte de Del esa proceso. defensa, Sí. del proceso de defender ahí la Yo, situación. por ejemplo, en mi casa trabajo con mi hija, que ella es la que se encarga de pedagogía, de Pedagogía. papelería, de todo. Y su merced está en la parte de que de alimentación. En la cocina. Ella maneja todo lo que son alimentos. Entonces la mayoría de las señoras hacen Sí. eso, las hijas ya como estudian, las hijas son las que les montan los cuadernitos, las hijas son las que manejan todo eso y entonces trabajan. Y los mamitas entran. Y Porque la eso de mamita pedagogía es bien pesado ahorita. Sí, casi. Eso está Es que fue de un momento a otro.
Uno hizo el proceso, a mí no me queda grande porque yo llevo un proceso, es decir, yo aproveché el proceso de estudiar, de mirar, pues como usted acaba de decir ahí que yo estoy en constante aprendizaje y eso es una verdad, yo toda la vida he sido así, estudié enfermería, estudié una cantidad de cosas ahí, uno anda en el proceso, más lo hice fue por mis hijos, ¿no? Uno manejaba cosas, era por ellos, entonces cuando uno, a mí no me ha dado tanto beso, pero a la compañera que no lo han hecho les daba, porque fue de un tiempo para acá que les dio que la pedagogía hay que mandarla a educación inicial. Entonces, hoy es deportes y tienen que manejar la pedagogía con unos términos y con los objetivos. Eso no lo enseñaban. No lo enseñaban, decían, no lo enseñaban anteriormente. Eso no le, entonces tocó estudiar. Ahora se volvió todo sistemas y el próximo año yo les decía, ayer les decía, ahorita va a ser más cruel. Para las muchachas que no manejan esto nos va a tocar ponernos más solidarias. Las que aprendimos, medio hacemos y nos defendemos. Las que no, que si las fichas integrales van a ser por sistema, si todo lo tienen que enviar, por ejemplo la contratación ahorita va a ser por sistema y están jodidas las asociaciones. Yo les decía, yo les colaboro en eso, alisten, escaneamos y enviemos, alisten porque hay que tener esa papelería. La madre comunitaria que no sepa hacer eso. Y no es sino en la asociación, el problema no es una sola, es que es todo el mundo, porque se quiere acabar el programa. El programa. Además, es una acabada de programa y segundo, en el caso de nosotros porque no quieren pagar el famoso bonito y las que salimos, ninguna vamos a salir pensionadas. Yo tengo compañeras que llevan pagando 15 y 20 años y les salió 2 millones de pesos. Esos millones de pesos. Ella renunció, me encontré aquí una de aquí a Sarita, le dije, hola Sarita, me dijo, yo ya le dije, usted sí como le salió buena pensión, dijo, ¿qué es? Y yo ya me retiré de madre comunitaria. ¿Cómo así cuando le dijo el año pasado? Y fui a reclamar por 15 años 2 millones de pesos. Y iba a ir a pelearse el bono, porque a partir de 2011, así hayan renunciado, hay posibilidades de pelearnos el famoso bono. Yo lo que te decimos, no hay que renunciar ninguna. Y no vamos a permitir a la niña Teresita, al principio no que le mandaron el estándar de calidad, y eso es lo que yo les decía, ¿por qué nos cogieron nosotros las cuchas? Estándar de calidad. ¿Esos estándares de calidad? Son matadores. ¿Que le mandaron a la señora? Sí. Y la que la está ayudando la nieta. Pero es que los del instituto ahorita están haciendo las revistas sí, y casi son iguales los estándares. ¿Y aquí contiene el estándar de calidad? El estándar de calidad tiene varios, como índices llamo yo ahí, entonces la estructura, la pedagogía, si le falta, lo que más sufre uno en los hogares, y siempre ha sido con los padres, pues yo decía el proceso de trabajar con padres, es que como los papitos no mandan las carpetas completas, ese es un punto que te baja. Es robarle al papá. Documentación completa, Sí, que el registro, Documentación, que el registro civil, que los exámenes completos, entonces muchas de ellas se hacen estrategias, bueno, hagámoslos por particular con Juan Ya Bonal. dieron la orden de que sí se puede. Con Juan Bonal, entonces se le pide a los papitos, si usted no puede llevar al niño a la EPS porque está fuera, entonces paguen 12.000 y los llamamos a todos para que tengan en la carpeta todo, porque por un solo papel baja puntos. Sí. y los califican sobre La sí. estructura, ahorita mandaron una matriz que yo les ayudo a ellos, donde ya están mirando también estructuras. ¿Cómo les fue la visita a ellos? Si está favorable, si está desfavorable, si está... ¿Por qué está? ¿Por qué ahí me colocaron a mí porque yo les llené, no a ellas, pero sí a otra asociación que trabajo con ellas, les llené, decía desfavorable, entonces hay que decir, no, porque a la señora le faltó etiquetar los productos, porque eso también molesta. Exacto, no sí. Que porque la señora no hizo desinfección del tanque. Etiqueta. Oye, esa desinfección del tanque se lo está haciendo cada 6 meses, por eso te la multan. Porque la señora, en el caso mío, no tuvo una señalización y le faltó la señalización. Entonces, punto ahí va y hubo otra visita. ¿Por qué no tiene la caneca de la basura con la tapa? ¿Qué? Porque no tiene la caneca de basura con la tapa, cositas así como esas. Por eso no las va mirando y entonces hasta que... En Chapinero ya les están pidiendo lo del reciclaje. Lo del reciclaje. Sí. Dios mío. 3 canecas para reciclar, que es lo que aquí está en el proceso que a ella les mandaron a hacer talleres. Aquí están apenas en el proceso de hacer tallercitos nomás en el Ya tiempo, después ya tienen que tener sus allá 3 están en canecas. talleres, pero les están Las pidiendo 3 ya canecas. las 3 canecas. Las 3 canecas, sí, las 3 canequitas uno las maneja ahí, las 3 O canecas. mínimo 2, la de la bolsa blanca y la bolsa negra. Ah, Las ¿qué bolsitas tal hubieran con- ido al jardín donde yo me crié? No, a mí me ponían a hacer cochas. Bueno, muchas gracias por el taller. Esta es una primera parte. Siempre se nos extiende un poquito, pero por lo mismo, la misma experiencia que ustedes tienen, por todo lo que nos tienen que No, muy contar. chévere porque yo no me acordaba por lo menos, a mí sí, por ello le decía a Muchas ellas, gracias. a mí sí me parece interesante que nosotros desde coquitos, pues yo decía que teníamos que ser compañeros porque pues en todo proceso yo siempre he dicho que uno tiene intereses y yo los tengo. En este proceso yo tengo un interés, yo siempre decía a ellos de la historia, como no sé escribir la historia ni de este proceso de madres comunitarias, porque ahora decían, uno decía, ¿por qué no seguimos nosotros siendo madres comunitarias? Ustedes nos preguntan nosotros. Actualmente, en esa época, pero actualmente es porque
Para mí el programa ha permitido trabajar en comunidad, poder seguir ayudando a la gente. Yo me encuentro con, como dice la cadena en el hogar, con los chicos que uno crió y al seguirles ayudando a ellos con el proceso que uno tiene, colaborar. En el caso de los FAMIs es muy duro decir, la gran arena que ponemos, yo siempre he dicho que el FAMI para mí es tan importante porque es la base. Esas niñitas que tienen